Titanes. El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y se alza como una nueva oportunidad para que la selección mexicana llegue al anhelado quinto partido. ¿Será que sí se puede? Nos adentraremos en un viaje al pasado lleno de sueños, anhelos, euforias, glorias, tropiezos y nostalgia, en el que recordaremos el camino de las selecciones mexicanas a lo largo del tiempo. Acompáñanos en este recorrido histórico. Mundial de Uruguay 1930. Durante junio de 1930, los futbolistas mexicanos y su técnico español, José Juan Luque de Serralonga, salieron del entonces Distrito Federal. Después de un mes, lograron llegar a Uruguay para participar en la primera Copa del Mundo. La selección mexicana desembarcó el día del sorteo. El destino ya les tenía preparada la fortuna de inaugurar la historia de las Copas Mundiales junto a Francia. Fue entonces que el domingo 13 de julio de 1930 rodó el balón por primera vez en un mundial y se dio comienzo a la historia de las Copas del Mundo. Desafortunadamente, el Tri cayó frente a Francia por 4-1 en el estadio de Pocitos, destacando el gol del mexicano Juan Trompito Carreño al minuto 70, convirtiéndose en el primer futbolista mexicano en marcar en una Copa del Mundo. Tras la derrota, la selección mexicana le hizo frente a la escuadra chilena, pero volvió a caer, esta vez por marcador de 3-0. El equipo mexicano se despidió del certamen con una derrota más, luego de ser goleado 6-3 por la selección de Argentina. Y así concluía la primera participación mexicana en una Copa del Mundo. Mundial de Italia 1934. México no participó en 1934 debido a que la selección mexicana fue eliminada por Estados Unidos, perdiendo en la eliminatoria 4-2. Pese a la derrota, la FIFA le otorgó la invitación para asistir a la justa. Sin embargo, el combinado tricolor declinó la oferta. Mundial de Francia 1938. Para 1938 el único país que se postuló como sede fue Argentina. Sin embargo, el entonces presidente de la FIFA, Jules Rimet, decidió por decreto que el mundial se disputaría en su país natal, Francia. Esto debido a que si se desataba la Segunda Guerra Mundial, Europa no tendría mundial por mucho tiempo. Predicción que desafortunadamente sucedió. Mundial de Brasil 1950. La fiesta mundialista de fútbol se reanudó en Brasil en 1950, después de un parón de 12 años, debido a la Segunda Guerra Mundial. México, de nueva cuenta, inauguró la Copa del Mundo. Fue el 24 de junio de 1950, cuando los anfitriones brasileños y la escuadra mexicana, entonces vestida de guinda, se presentaron en el mítico Estadio Maracaná, el más grande y moderno de la época, que fue testigo de la dolorosa derrota mexicana ante la verde amarela, por un marcador de 4-0. En Brasil 50, México sufriría dos derrotas más, una frente a Yugoslavia por marcador de 4-1 y la otra ante Suiza con global de 2-1, despidiéndose así de la justa brasileña. Mundial de Suiza 1954. El jueves 3 de junio de 1954, la selección mexicana se volvió a ver las caras frente a la canariña de Brasil. Nuevamente le propinó una paliza a la escuadra nacional, esta vez fue por 5-0. Por lo visto desde el comienzo se ve la neta superioridad de Brasil sobre su contrincante. Avanza Brasil y gol de Brasil. Segundo gol de Brasil mediante un tiro libre de penal. Aquí está el terrible Juninho que avanza, driblea, 1, 2, 3, tira, gol de Brasil. Brasil 5. Para su segundo encuentro, el 19 de junio de 1954, el Tri mostró lo que algunos califican como una de sus mejores actuaciones en la historia. Después de ir cayendo 2-0 frente a Francia, la escuadra mexicana sacó la casta y con goles de José Luis Lamadrid y Tomás Balcázar, abuelo del Chicharito Hernández, puso a soñar a México, empatando las cosas 2-2 ante los franceses. Sin embargo, para mala fortuna del equipo mexicano, a 2 minutos del final, la escuadra francesa anotó el definitivo 3-2. Ante esto, en la prensa, nació la famosa frase: jugaron como nunca y perdieron como siempre. Después de Suiza 54 llegaría el Mundial de Suecia 1958. En el 58 el equipo mexicano inició con una transformación de imagen. Esto por iniciativa del empresario Guillermo Cañedo, directivo que cada vez figuró más dentro del fútbol mexicano y que quien al lado de Emilio Azcárraga Milmo llevaron el primer mundial a México años más tarde. La selección mexicana dejó atrás el color guinda y negro,
por primera vez vistió el uniforme con los tonos de la bandera nacional. El técnico elegido fue el español Antonio López Serrat, quien a su vez echó mano como auxiliar técnico de un novato, Ignacio Don Nacho Treyes. Así llegó el domingo 8 de junio de 1958, con México de nueva cuenta figurando contra el rival inaugural, ahora ante el anfitrión Suecia. El portero Antonio "La Tota" Carvajal era la máxima figura mexicana de la época. El popular campeón, boxeador Raúl "Ratón" Macías, acompañó en todo momento al Tri como parte de la porra oficial. Sin embargo, los locales les propinaron su primer descalabro a los verdes, arruinando la fiesta de la renovada selección. Esto con otra goleada para los libros de historia, 3-0. Tras el nuevo tropiezo llegó el primer resultado positivo, un empate contra Gales por marcador de 1-1. El resultado fue una fiesta nacional, sin embargo el festejo duraría poco, pues unos días después se recibió otro duro golpe, al perder por 4-0 contra la poderosa selección de Hungría, lo que dejó a la escuadra mexicana sin un sueño mundialista más. A pesar de todo, los seleccionados mexicanos fueron recibidos como verdaderos héroes a su llegada. Para entonces un punto significaba mucho para la afición del país, que le aplaudió la hazaña al conjunto mexicano. Continuamos con el Mundial de Chile 1962. La Copa Chilena marcó el crecimiento del fútbol mexicano. El equipo tricolor llegó a Chile para enfrentar por nueva cuenta a Brasil. La verde amarela llegó como campeón, siendo nuevamente candidato al título desde el comienzo del torneo. Era una escuadra llena de figuras de la talla de Garrincha, Didi, Babá, el Lobo Zagalo y Pelé. El debut de México ante los cariocas fue el miércoles 30 de mayo de 1962, donde los verdes, ahora bajo el mando de Don Nacho Treyes, cayeron otra vez ante los brasileños, pero esta ocasión sí metieron las manos. La derrota no fue una goleada escandalosa, se trató de un partido un tanto parejo. El equipo tricolor cayó por 2-0. Le ha quitado el balón y ahora sin embargo Pelé aprovecha un titubeo a un balón extraordinario y cae el primer gol en un titubeo mexicano. Cae el primer gol rematado por Zagalo. El Brujo haciendo jugada, pero le han interceptado y entró con la fuerza de una locomotora. No hay quien lo pare y el disparo fabuloso de este señor Pelé. El segundo tropiezo mexicano llegó a manos de España. El tricolor sufrió una derrota por la mínima, por 1-0, con gran actuación del portero mexicano "La Tota" Carvajal. Sin embargo, el jueves 7 de junio de 1962 llegó la anhelada primera victoria. Fue por 3-1 ante Checoslovaquia. Los protagonistas del primer triunfo nacional fueron Isidoro Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández García. En lo que es considerada una fecha especial, México obtenía su primer triunfo en los mundiales, despidiéndose del certamen con una victoria, ganándole, por goleada, al equipo que terminó siendo subcampeón del torneo. Mundial de Inglaterra 1966. Para la Copa Mundial de Inglaterra del 66, México venía creciendo a pasos agigantados. El tricolor se midió una vez más frente a la selección de Francia, en la Catedral de Fútbol, el estadio de Wembley. El lunes 13 de junio de 1966, México saltó a la cancha bajo la tutela del Mr. Don Nacho Treyes, con la sorpresa de alinear a un jovencito de tan solo 20 años, Enrique Borja, quien puso el marcador 1-0 después de que le anularan un legítimo gol. ¡Borja, no falles! ¡No falles! ¡Gol de México! ¡Gol de México! Y miren ustedes, ¡qué júbilo! ¡Gol de México! A ver si se lo anulan a este también. El equipo nacional fue infinitamente mejor que la escuadra francesa. Sin embargo, un descuido defensivo logró el 1-1, dejando un amargo empate para México, con sabor a derrota. Unos días después, frente al anfitrión, México se vio bien, pero los locales fueron mejores, dejando un claro 2-0, favor de los ingleses. La selección mexicana se despidió frente a su similar de Uruguay, con un empate a ceros. Antonio "La Tota" Carvajal se llevó los reflectores, logrando lo que nunca nadie hasta el momento: ser el único jugador con 5 copas mundiales en la espalda. Ese sería el único logro mexicano, pues los charrúas dejaron fuera del certamen a los verdes. Al término del cotejo, "La Tota" Carvajal se despidió del fútbol, en un retiro anunciado. Llegaba el Mundial en México 1970. La Copa del 70 fue el primer mundial en tierras mexicanas. Es considerado como un parteaguas de la historia de las copas, ya que contó con varias innovaciones. Se implementaron las tarjetas amarillas de amonestación, hubo cambios de jugadores como sustituciones, y sobre todo, fue el primero en transmitirse en televisión a color. El domingo 31 de mayo de 1970 llegó en la cancha del monumental Estadio Azteca.
que presenció el primer partido de la Copa entre la selección mexicana y la extinta Unión Soviética. México y la URSS dividieron puntos sin hacerse daño, dejando las cosas 0-0, para dar pie a la segunda cita mexicana en contra de su segundo rival, El Salvador. El encuentro frente a los salvadoreños pasó a la historia. Los mexicanos hicieron una fiesta de goles en el Azteca al ganar 4-0, hecho que representó la máxima victoria con diferencia de goles en un certamen para México, marca que continúa hasta el día de hoy. El Tri siguió demostrando un buen fútbol y pasó por encima de Bélgica por 1-0. Era la primera vez en 40 años que los mexicanos clasificaban a la fase de grupos. Con esa victoria la fiesta nacional llegó por primera vez al Ángel de la Independencia. Desde entonces, este festejo se convirtió en una especie de tradición mundialista. Luego de la verbena mexicana, la primera eliminatoria del Tri en una copa llegó en contra de una de las selecciones favoritas. Italia era la selección bicampeona, y lamentablemente el conjunto nacional no pudo contra la escuadra azzurra. Los italianos le pegaron a México por 4-1, despidiendo a los nacionales en territorio mexicano, acabando con el sueño mundialista. Riva quiere tirar de media vuelta, no lo dejan, sí lo dejaron, venía el tiro de media vuelta y finalmente el fenómeno habla. Un gol suave, tonto, bobo si se quiere, pero lo dejaron tirar con la zurda. Luigi Riva, el tiro de Domenghini y nuevamente, gol de Italia. Ahí terminó la gran jugada y vea usted el júbilo que tienen los italianos, cómo se lanzan al suelo, cómo festejan la victoria, saben que están venciendo a un enemigo que fue digno. Mundial de Alemania 1974. México no formó parte de la Copa Mundial Alemana del 74 debido a uno de los más grandes fracasos nacionales. Después de tener una lamentable actuación en el premundial de la CONCACAF, México quedaría eliminado y no clasificaría a la Copa. La debacle mexicana echó a andar el despectivo mote de los ratones verdes. Mundial de Argentina 1978. El fracaso vivido 4 años atrás ocasionó una nueva reestructura en la selección. A cargo del tricolor quedó el míster José Antonio Roca, quien dejó de lado a todos los jugadores veteranos y convocó solo a futbolistas jóvenes. Hasta la fecha, esa selección es la que menor edad promedia en la historia del fútbol mexicano. Con las caras nuevas, el combinado mexicano se presentó en el Mundial de Argentina. Su debut fue un viernes 2 de junio de 1978, en contra de la selección de Túnez. Los verdes cayeron 3-1 en contra del conjunto africano, pero lo peor estaba por venir. En el segundo partido de grupo, México se midió ante la escuadra campeona del mundo, Alemania, llevándose la peor humillación en la historia de las copas, un escandaloso 6-0. Y atrás en Bertie Box, la arrancada del gran Bertie Box, veterano de la Copa del Mundo del 74, buena media vuelta para el tiro. ¡Gol! ¡Gol de Alemania! Ya llega sección de tiro, abre por la punta derecha para Hansi Müller, Hansi tira. ¡Gol! ¡Gol de Hansi Müller! El joven tricolor ya no pudo reponerse. En el tercer juego se enfrentó a la selección de Polonia, perdiendo su tercer y consecutivo partido, por 3-0. Este sin duda fue un mundial para el olvido, consumando una de las peores actuaciones mexicanas en la historia. México no merecía esto, dice. Moniek tira desde lejos. ¡Gol de Moniek! Mundial de España 1982. El desastroso papel que hizo México en Argentina 78 se pensaba era lo peor. Pero la selección mexicana 4 años más tarde tocaría fondo, quedando eliminada para el hexagonal de España. Los verdes quedaron fuera del Mundial de 1982, en uno de los pasajes más oscuros del balompié nacional. La selección del 82 quedó marcada como la peor de la historia. Llegó el Mundial de México 1986. Para el Mundial del 86, Colombia declinó ser el anfitrión del torneo, México le entró al quite y se convirtió en el primer país sede en la historia que albergó 2 Copas del Mundo. Con el afán de romper la racha de derrotas, los directivos nacionales hicieron algo inusual. Tomaron la decisión de concentrar a los jugadores mexicanos un año antes del cotejo, dando prioridad al torneo mundial y dejando de lado el campeonato de liga. Estrategia
que más tarde les dio frutos. En 1986 vimos la más exitosa participación mexicana en una Copa del Mundo. México hizo su presencia en la cancha del Estadio Azteca el martes 3 de junio de 1986, pegando por 2-1 a Bélgica, con un tanto de Fernando Quirarte y otro más del Pichichi e ídolo del momento, Hugo Sánchez. Con los ánimos en el cielo, los verdes se midieron ante la selección paraguaya, y a tan solo 2 minutos del pitazo inicial, Luis Flores puso el 1-0. Los guaraníes hicieron lo propio y dejaron las cosas 1-1, destacando un penal fallado por Hugo Sánchez. La fase de grupos concluyó con un triunfo más para los de casa. El Tri mexicano pasó por 1-0 sobre Irak, con gol de Fernando Quirarte. De atrás de Quirarte, oportunidad aquí del equipo de México. ¡Gol! ¡Golazo, golazo de Quirarte! Pese a todo pronóstico, la selección nacional marchó con paso firme a los octavos de final, y el conjunto tricolor se clasificó como el primer lugar de su grupo. El 15 de junio de 1986, el equipo verde, que salió de blanco, se midió ante Bulgaria en un partido de matar o morir. El Tri dejaría en el camino a los búlgaros, con un marcador de 2-0. El primer tanto lo metió Manuel Negrete, y a la fecha es considerado uno de los goles más hermosos de todos los tiempos. Al frente para Manuel Negrete, en esta jugada para Aguirre Negrete, ¡gol! El otro gol lo anotó Raúl Servín. El país vivió una locura. Por primera vez México avanzó a los cuartos de final, el famoso quinto partido. Sin embargo, el sueño tricolor se truncó una vez más a manos de los alemanes. Después de un partido cerrado con un empate 0-0, los bávaros le ganaron a los mexicanos en la tanda de penales. Y así concluyó lo que es considerado la mejor actuación a la fecha de México en los mundiales. Italia 1990. Italia 90 prometía ser un gran mundial para México. El Tri tuvo en sus filas a una de las mejores camadas de jugadores. Sin embargo, la FIFA suspendió al combinado nacional de toda competencia internacional, debido a uno de los pasajes más bochornosos a nivel internacional, los famosos cachirules. El vergonzoso caso de los cachirules hace referencia a que los directivos mexicanos falsificaron las actas de nacimiento de 4 futbolistas que rebasaban la edad permitida para participar en el premundial sub-20 de 1988. Como consecuencia, México fue vetado de toda competencia internacional por un periodo de 2 años. Esa suspensión incluyó la Copa del Mundo de Italia 1990. Mundial de Estados Unidos 1994. El regreso mexicano a la máxima fiesta del fútbol se dio en Estados Unidos 94. México formaba parte del llamado Grupo de la Muerte, conformado por Noruega, Irlanda y la poderosa Italia. La escuadra verde inició su camino un 19 de junio de 1994, en la ciudad de Washington. El calvario del Tri llegó con una sorpresiva derrota ante Noruega, esta por la mínima diferencia. Sin embargo, logró revertir la situación en la segunda jornada al vencer 2-1 a Irlanda, con un par de goles de Luis García, para después sacarle un empate a la escuadra italiana quedando 1-1 con un gol de Marcelino Bernal. Ya en octavos, México le hizo frente a Bulgaria en lo que es considerado uno de los mejores partidos de ese torneo. El marcador quedó igualado 1-1, gracias en parte a la actuación del carismático Jorge Campos. Sin embargo, en la serie de penales Jorge Rodríguez, Marcelino Bernal y Alberto García Aspe fallaron sus disparos, dejando sin oportunidades al equipo mexicano y despidiéndose así de la justa mundial. Bulgaria se clasificó a los cuartos de final. Mundial de Francia 1998. Pasaron 4 largos años para que México nuevamente disputara una justa mundialista. El turno fue la Copa de Francia 98. El Tri llegó comandado por Manolo Lapuente. La selección entregó grandes momentos llenos de dignidad y coraje. Actuaciones que emocionaron a millones de aficionados y que se recuerdan hasta el día de hoy. El sábado 13 de junio de 1998, el equipo mexicano debutó con un triunfo, 3-1 ante Corea del Sur. La figura, un joven Cuauhtémoc Blanco, que se llevaba todos los reflectores con su jugada bautizada como la Cuauhtemiña. Ricardo Peláez acortó las cosas anotando para el Tri, mientras que el matador Luis Hernández hizo lo propio, con 2 tantos a su cuenta. Ya en la segunda cita, México logró igualar con Bélgica 2-2. Alberto Beto Aspe coronó desde los 11 pasos, y Blanco otra vez fue el protagonista del encuentro, empatando al 63 con una bella anotación. El servicio, Cuauhtémoc, ¡gol!
México cerró la fase de grupos con un agónico empate a 2 ante la Naranja Mecánica de Holanda. De nueva cuenta apareció Ricardo Peláez con el primero y Luis Matador Hernández con el segundo, faltando 8 segundos para el final. 8, aquí viene Luis Matador. Después de la heroica calificación, la selección logró avanzar a la siguiente ronda para enfrentar a la siempre complicada Alemania. El combinado tricolor abrió el marcador por conducto del goleador Luis Hernández. Por increíble que parezca, los verdes estaban echando a los teutones. Parecía que se lograba la hazaña. Sin embargo, los errores defensivos en la recta final del encuentro provocaron que, faltando 10 minutos para el final, los alemanes perforaran en 2 ocasiones el arco mexicano, custodiado por Jorge Campos, echando a México del torneo. Corea-Japón 2002. La primera Copa Asiática llegó a comienzos de este siglo. México, bajo la tutela de Javier Aguirre, tuvo como rivales de grupo a Croacia, Ecuador e Italia. Durante el primer encuentro, el lunes 3 de junio del 2002, México enfrentó a Croacia. La escuadra mexicana, comandada por el número 10, Cuauhtémoc Blanco, salió inspirada. Ganaron por la mínima de 1-0 con gol de la figura nacional Cuauhtémoc. En la segunda cita, el Tri se midió ante Ecuador, logrando ganar por 2-1 con goles de Jared Borgetti y otro tanto más de Gerardo Torrado. México e Italia se enfrentaron el 13 de junio del 2002. Los europeos estaban obligados a ganar o quedaban eliminados. Sin embargo, el equipo nacional, con una pincelada de Jared Borgetti a pase de Cuauhtémoc, marcó el gol más bonito que se ha anotado de cabeza en un certamen mundialista. Se mueve Johan, se mueve Borgetti, balón para Borgetti que cabecea así. ¡Gol! ¡Golazo! ¡De México! ¡Borgetti! ¡Me pongo de pie! Italia estaba eliminada, pero a 5 minutos del final, para no variar, logró igualar las cosas con un empate que le beneficiaba a ambos. México se coló a los octavos de final como líder de grupo. El rival en turno era Estados Unidos, conjunto que en esa época se le consideraba un rival a modo. Pero la pesadilla llegó muy pronto. Al minuto 8 el conjunto de las barras y las estrellas se adelantaba en el marcador, y más tarde puso el lapidario 2-0. México quedó eliminado de la Copa en lo que fue la eliminación más dolorosa para el tricolor, al caer en los octavos de final ante su odiado rival. Mundial de Alemania 2006. El combinado mexicano, de la mano de Ricardo Antonio Lavolpe, hizo su aparición en la Copa Alemana del 2006, por primera vez como cabeza de serie de un certamen. El Tri compartió grupo con Irán, Angola y Portugal. El domingo 11 de junio del 2006, México se enfrentó ante Irán ganando 3-1 con 2 goles de Omar Bravo y uno más del brasileño naturalizado mexicano Antonio Naelson Ciña. Seguido de la victoria se vendrían un duro empate ante Angola, quedando 0-0, y después caer por 2-1 frente a Portugal. El gol mexicano fue anotado por Francisco Quiquín Fonseca. En dicho partido se destaca el fallido penal de Omar Bravo, que pudo ser el empate mexicano. Con esa serie de resultados, México pasaba nuevamente a octavos para enfrentarse a la difícil selección de Argentina. En este partido, la escuadra tricolor entregó una de las mejores exhibiciones de fútbol de la historia. Al minuto 6, el capitán Rafael Márquez puso el 1-0, y 3 minutos después, Hernán Crespo empató el marcador 1-1. Así quedaron las cosas durante todo el partido, pero en los tiempos extras, cayó el gol de la eliminatoria mexicana. Maxi Rodríguez convirtió el mejor gol del torneo, con una volea desde fuera del área, disparo que dejó sin posibilidades a Osvaldo Sánchez y mandó al equipo tricolor de regreso a casa. ¡Qué golazo! Dentro de la jugada, servicio de Juanqui. Como la baja pecho, es un gol impresionante, un golazo, aso. No añadió nada, es increíble, no añadió nada. ¡Qué bárbaro, qué malo eres! Mundial de Sudáfrica 2010. La justa sudafricana llegó con el vasco Javier Aguirre al mando una vez más. México tuvo un mundial complicado. El grupo fue compartido por el equipo anfitrión, Sudáfrica, seguido de Francia y Uruguay. Por quinta vez en la historia,
la selección mexicana inauguró una Copa del Mundo. Fue el viernes 11 de junio del 2010. Sudáfrica salió a dejarlo todo y se impuso 1-0, pero México, por conducto del capitán Rafael Márquez, descontó para el empate a unos, y así quedó el cotejo. En su segundo compromiso el Tri enfrentó a Francia. Al minuto 64, Javier Chicharito Hernández Balcázar emuló lo hecho por su abuelo en 1954 y también le anotó un gol a Francia. El equipo nacional daba un golpe en la mesa por conducto del veterano Cuauhtémoc Blanco, quien convirtió el segundo tanto por la vía penal en lo que fue su último gol como seleccionado mexicano. México le ganó 2-0 al equipo francés para pasar a medirse contra los charrúas. El último juego de grupos, México no pudo contra la escuadra uruguaya de Cavani, Suárez y compañía, cayendo por 1-0 para pasar como segundo de su grupo y enfrentar como 4 años atrás a Argentina, en lo que pudo ser una revancha del fútbol. Sin embargo, Argentina volvió a ser el verdugo del Tri, mandando por segunda vez consecutiva al conjunto mexicano a casa, esta vez con un contundente 3-1. El tanto nacional cayó por cuenta de Javier Chicharito Hernández. Mundial de Brasil 2014. Después de 20 años, la Copa del Mundo regresó al continente americano. Brasil fue el anfitrión de la edición 2014. Miguel Piojo Herrera estaba al mando del seleccionado nacional. Esto después de llegar como el salvavidas nacional en una agónica clasificación mediante el repechaje ante Nueva Zelanda. México esta vez tuvo de rivales de grupo a Camerún, Brasil y Croacia. A pesar de no tener buenas expectativas, el grupo de jugadores mexicanos realizó un buen papel. Brilló en la fase de grupos al pasar por encima de Camerún por 1-0. El tanto fue de Oribe el Cepillo Peralta. Posterior a la victoria mexicana ante el rival africano, vino uno de los mejores resultados en la historia del país, dentro de los certámenes mundialistas. México le logró sacar un empate a Brasil jugando en su casa. El encuentro quedó 0-0 con una gran actuación de Guillermo Ochoa en la portería. Finalmente México le pegó a Croacia por 3-0 con goles de Rafael Márquez, en lo que fue su cuarta copa consecutiva, Andrés Guardado y Javier Chicharito Hernández. El Tri avanzó a octavos nuevamente, en lo que fue una oportunidad más de llegar al tan anhelado quinto partido. El rival en turno fue Holanda. Los verdes se pusieron arriba en la pizarra con un auténtico golazo de Giovanni Dos Santos desde fuera del área. Todo parecía indicar que esta vez era la buena. Sin embargo, y para no variar, al minuto 88, faltando 2 para el final, un descuido defensivo puso el marcador 1-1. No obstante, a un minuto del final, llegaría el famoso "no era penal" de Rafa Márquez sobre Arjen Robben. El delantero holandés, Klaas-Jan Huntelaar, fue el encargado de convertir el penal, y así una vez más México se quedó a un paso del quinto partido, nuevamente en el ya merito. Mundial de Rusia 2018. México tuvo su último cotejo mundialista hace más de 4 años. Los comandados por Juan Carlos Osorio se presentaron en Rusia 2018 en un grupo compuesto por Alemania, Corea del Sur y Suecia. Llegó el 17 de junio del 2018, donde la selección le hizo frente al campeón del mundo Alemania en la jornada inaugural, logrando la mayor hazaña mundialista mexicana de todos los tiempos. México le ganó a la favorita Alemania por 1-0 con gol de Irving Chucky Lozano. Después de la osadía ante los germanos, llegó el encuentro ante los coreanos, donde México hizo pesar su juego en conjunto y superó por 2-1 a Corea del Sur. Los goles fueron de Carlos Vela y Javier Chicharito Hernández. Con las 2 victorias consecutivas, la selección estaba destinada a firmar una actuación histórica en Rusia. Pero el golpe de realidad llegó por cuenta de Suecia, quien le propinó un 3-0 a los verdes, mandándolos a enfrentar a Brasil. Nuevamente en octavos, México buscó su boleto a la siguiente ronda, ante el siempre favorito Brasil. Pero el plantel brasileño fue superior, dominando todo el encuentro y propinándole un 2-0 al Tri. De esta manera se despidió la última versión mexicana en un mundial, destacando la quinta actuación de Rafael Márquez como capitán, igualando la marca de Tota Carvajal, metiéndose en la reducida y selecta lista de jugadores del mundo en disputar 5 mundiales. De acuerdo a los datos recabados, es verdad que el desempeño tricolor en las copas mundiales ha venido creciendo con el paso del tiempo. Pasar de ni siquiera ganar un partido a ser referente de un grupo ha significado años de evolución deportiva. Sin embargo, también es una realidad que el fútbol mexicano ya se encuentra estancado, sin poder avanzar a los cuartos de final.
Han pasado 7 Copas Mundiales en casi 30 años, y la selección mexicana por una u otra razón no ha pasado de octavos. Qatar 2022 se alza como una nueva oportunidad para trascender. ¿Será que sí se puede? Estamos a instantes de que comience una edición más de la máxima fiesta del fútbol mundial. ¿Será Qatar 2022 una edición más del juegan como nunca, pero pierden como siempre? ¿Nos quedaremos en el ya merito? ¿Se logrará el soñado quinto partido? O peor aún, ¿se escribirá un fracaso mayor en la historia del tricolor? De momento son preguntas sin respuestas, mismas que se contestarán en unos días, en un capítulo más de México en la historia mundialista. ¿Y ustedes, titanes? ¿Cuál creen que sea el escenario de resultado para México en este mundial?